5 ayuntamientos del Estado de México. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros, el de la voz en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, someto a consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y a los 125 ayuntamientos del Estado de México a que conforme a esta a esta 61ª legislatura y desde el ámbito de su respectiva competencia, las acciones realizadas con relación al cumplimiento del decreto 324, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 3 de septiembre del año 2021, por el que se expidió la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de México, de acuerdo a la siguiente exposición de motivos. Los bomberos son los héroes humanos más reconocidos en el mundo por la población. Sus funciones son apoyar en desastres antropogénicos como incendios, rescates en accidentes carreteros, en las alturas, bajo los escombros, en fugas de gas, en desastres naturales como inundaciones y terremotos, entre muchas otras tareas que son extremadamente difíciles y peligrosas. Con base en el portal Data México del Gobierno Federal, la fuerza laboral de bomberos hasta el segundo trimestre del 2022 fue de 22,000 personas, cuyo salario promedio es de 6,180 pesos, trabajando alrededor de 54 horas a la semana. Esta se distribuyó en 84% hombres con un salario promedio de 6,470 pesos y un 15% de mujeres con un salario promedio de 4,600 pesos. La edad promedio de los bomberos es de 42 años. Los mejores salarios promedios que reciben los bomberos son en el estado de Veracruz con 15,800 pesos, Guanajuato y Puebla con 12,000 pesos, mientras que la mayor fuerza laboral es la del Estado de México con alrededor de 3,600 bomberos y bomberas. Le sigue Jalisco con 3,200 y Baja California con 2,670. En el caso de nuestra entidad, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, al final del 2022, la población en nuestro estado alcanzará poco más de 17,700,000 personas y se calcula que laboran solo 3,600 bomberos en 74 de los 125 municipios, es decir, que en el Estado de México tenemos un déficit de 13,400 bomberos si tomamos en cuenta que debe existir un bombero por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con testimonios y registros de los mismos bomberos y bomberas, tenemos que aún se encuentran en condiciones precarias de trabajo. Esto a pesar de que es su principal fuente de ingresos y además trabajan sin equipo suficiente, mismo que es necesario para no poner en peligro sus vidas. Conociendo las lamentables condiciones de precariedad laboral, desregulación
ausencia de presupuestos, carencia de equipos de protección personal y sin equipamiento de respuesta inmediata, el pasado 12 de agosto del año 2021, la 60ª legislatura estatal aprobó la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de México, misma que fue publicada en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 3 de septiembre del año pasado. Esta ley fue aprobada con la finalidad de ser un marco normativo que permita establecer las bases para la organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos de los municipios del Estado de México, considerándolos como un servicio público fundamental en la atención de emergencias, preponderantemente especializado en las labores de prevención y combate de incendios, así como de apoyo en la primera respuesta ante emergencias, desastres, rescates y salvamentos en el marco de la gestión integral del riesgo y la protección civil estatal. En esta ley también se reguló la asignación de recursos materiales, tecnológicos y de infraestructura para los cuerpos de bomberos en los municipios del Estado de México, así como la coordinación de los cuerpos de bomberos en el sistema estatal de protección civil. También este catálogo de mecanismos legislativos contenido en la ley, mediante los cuales se busca dignificar la labor de las personas integrantes de los cuerpos de bomberos, se establece que es pertinente tener como requisito para al frente del cuerpo de bomberos que cuente con una experiencia mínima de 6 años, así como que las autoridades le reconozcan sus trayectorias y desempeño a los integrantes de los cuerpos de bomberos. Se mandata que los municipios etiqueten un porcentaje de su presupuesto para integrar los 125 municipios, para integrar en cada uno de ellos su cuerpo de bomberos, generándoles estímulos y reconocimientos, además de que el gobierno estatal debe habilitar en cada centro de capacitación una academia de bomberos para la preparación y formación permanente, entre otros. Sin embargo, compañeras y compañeros, al día de hoy, de acuerdo con testimonios de los bomberos en diferentes municipios de nuestra entidad, lamentablemente vemos que las acciones de quienes son los encargados y en sí los obligados de mejorar las condiciones de los cuerpos de bomberos y sus elementos no han sido suficientes para decir que se está cumpliendo con lo que les mandata la Ley de Bomberos. Municipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Base, entre otros, aún presentan deficiencias e incumplimiento de lo plasmado en ese ordenamiento, sobre todo en cuanto al equipamiento, instalación y mejoramiento de estaciones, vehículos, mayor capacitación y certificación y mejoramiento de estaciones, vehículos, mayor certificación, remuneraciones, prestaciones y dotación de condiciones para desempeñar dignamente esta noble labor. Con la entrada en vigor de la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de México, debía quedar atrás los tiempos de la precariedad laboral, que solo era compensada con apapachos sobre heroísmo en casos graves, la falta de asignación de presupuesto mediante un oscuro fideicomiso para los cuerpos de bomberos, que a pesar de haberse publicado un decreto, no existe información de lo que sucedió con o las falsas escenas y lamentables actuaciones gubernamentales en las que los bomberos veteranos narran cómo en tiempos de campaña por la mañana había entregas de equipo en presencia del gobernador en turno y ese mismo día por la noche pues les eran despojados los uniformes
para llevarlos a otro acto similar en otro lugar. A casi un año de la vigencia de la Ley de Cuerpos de Bomberos, los retos continúan siendo evidentes, pues de acuerdo con testimonios integrados por un servidor, existen ciertas cuestiones que no han permitido hacer realidad lo que está escrito en la ley. Con el presente exhorto hacemos un atento recordatorio a que debe destinarse presupuesto anual suficiente en cada uno de los 125 municipios para contar con bases de bomberos dignas, con equipo de protección personal individual y de calidad. Sirva esta tribuna en la presentación de este punto de acuerdo para decir que conforme a los testimonios recibidos, también vale destacar las acciones importantes que se han realizado en varios municipios, como es el caso de Nezahualcóyotl, cuyo presidente llamó a realizar un Día Nacional del Bombero, ofreciendo a dicho municipio para ser sede de un encuentro de corporaciones en todo el país. También en los casos de Acolman, de Cuautitlán Izcalli, de Ecatepec, de Caxingo y Texcoco, se han mejorado las instalaciones de los bomberos a cargo de recursos del FEFOM. Destaca el caso de Ecatepec, donde se inauguraron 2 estaciones adicionales y se remodelaron 3 estaciones existentes. Compañeras y compañeros diputados, debemos hacer un esfuerzo conjunto para coadyuvar a saldar la deuda histórica con las y los bomberos mexiquenses, y en virtud de lo anterior, con este exhorto se pretende poder conocer cuáles son los avances sobre las acciones que han realizado tanto el gobierno estatal como los 125 ayuntamientos para implementar las disposiciones de la Ley de Cuerpos de Bomberos del Estado de México. Por lo que, una vez expuesto este argumento y fundado lo anterior, se somete a consideración de esta honorable legislatura el acuerdo de urgente y obvia resolución adjunto para que, de estimarlo procedente, pues se apruebe en sus términos, y solicito a la presidencia de la mesa directiva que se incluya íntegro en el diario de los debates el documento. De antemano, compañeras y compañeros, pienso que estamos a tiempo de que el próximo año sea un año en el que sí se aplique plenamente la ley de bomberos en justicia de estas mujeres y hombres que dan su vida por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.